Hermanos, el sermón de esta tarde es titulado El Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos, y esta es la primera parte de este sermón. Este sermón, hermanos, viene del libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 al 17. Continuamos con nuestro estudio sistemático y exegético en el libro de los Hechos. Y hoy veremos este pasaje en el capítulo 8, versos 14 al 17. Brethren, today's sermon is titled, The Holy Spirit Descends on the Samaritans. And this is the first part of the two-part sermon we will be talking about and studying today and hopefully next week, God willing. We find this sermon, in the book of Acts chapter 8 verses 14 and 17 as we continue our systematic expository sermon series in the book of Acts. Y hermanos, la palabra de Dios en este pasaje dice, brothers and sisters, the word of God in this passage says, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. 16, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 17, then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. Hermanos, hemos llegado a una parte crítica en el libro de los Hechos. Hasta este momento hemos sido testigos de las acciones y los hechos de los apóstoles, cumpliendo el mandato de Cristo de ser sus testigos del Evangelio, aún hasta en los momentos más difíciles, muerte, persecución y demás. Este capítulo 8, hermanos, junto con los capítulos 2, capítulo 10 y capítulo 19 son de suma importancia para poder entender uno de los mensajes principales del libro de los Hechos, si no es que es el mensaje principal del libro de los Hechos. Brothers and sisters, we have come to a critical part in the book of Acts. Up to this point, we have witnessed the actions of the apostles, fulfilling Christ's command to be his witnesses of the gospel, even in the most difficult times. They have seen at this point persecution, death, and all kinds of things. This chapter 8, along with chapters 2, chapters 10, and chapter 19, are the great importance to understand one of the main messages of the book of Acts, if not the most important message of the book of Acts. Conforme lleguemos a estos capítulos, hermanos, hablaré sobre este mismo tema, el cual es de suma importancia. Este mensaje de suma importancia, hermanos, es la venida del Espíritu Santo en los creyentes. Y es importante, hermanos, porque en nuestros días, algunos creyentes, sobre todo aquellos quienes profesan su fe en iglesias pentecostales o carismáticas, usan palabras, vocabulario, frases y hasta usan pasajes bíblicos que rompen totalmente con el contexto del texto bíblico por falta de un cuidadoso estudio del texto bíblico para poder defender sus creencias. Hermanos, debo decir que en ninguna forma estoy tratando de ofender a los hermanos carismáticos o pentecostales. Pero debo decir que hay mucho error en lo que creen y debe ser corregido. As we come to these chapters, I will talk about this same subject, which is of the utmost importance. This message of utmost importance is the pouring of the Holy Spirit in the believers. And it is important because in our days, some believers, Christians, especially those who profess faith in Pentecostal or charismatic churches, use words, phrases, and even cite biblical passages that completely break out of context to defend their beliefs, to defend their doctrines. Now, brothers and sisters, I have to say that in no way I'm trying to disrespect those brothers who are Pentecostal or charismatic. But I also have to say that there's great error in their doctrine, especially in the Latin American Pentecostals.
Desafortunadamente, hermanos, aún hay creyentes que no son de estas iglesias pentecostales o carismáticas, pero han permitido estas iglesias, hermanos, que la doctrina, costumbres, música y lenguaje carismático se infiltren en estas iglesias. Y esto solo muestra, hermanos, la falta de amor y la falta de respeto de los pastores para con las ovejas. Y ha dado como resultado la falta de madurez en el conocimiento y entendimiento de la Escritura. Y sobre todo, muy poco o casi nada existente pensamiento crítico en las personas, el cual ha dejado como resultado que estos creyentes hayan aceptado y hasta usen el mismo lenguaje, las mismas frases, los pasajes bíblicos mal interpretados que las iglesias pentecostales o carismáticas usan para defender sus doctrinas. Unfortunately, even believers who are not from these Pentecostal charismatic churches have allowed the doctrine, customs, music, and charismatic language to infiltrate into their churches, showing the pastor's lack of love and respect for the sheep. All these resulting in lack of maturity in the knowledge and understanding of Scripture, and above all, very little of or almost non-existing critical thinking, which has left these believers to accept and use the same wrong language, phrases, and passages which Pentecostal and charismatic churches use to defend their doctrines. Pero esta tarde, hermanos, estudiaremos la primera parte de los hechos sucedidos con Pedro y Juan, quienes vinieron a Samaria a orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Esta tarde y la próxima semana, si Dios quiere, veremos que el Espíritu Santo descendió en los samaritanos, que cuando el Espíritu Santo descendió en los samaritanos, no es una norma o regla para la iglesia de Cristo de todas las épocas hasta su segunda venida, sino un suceso descriptivo, atención, descriptivo en el libro de los Hechos. Este es uno de los medios que nuestro Señor Jesucristo usó para reconciliar judíos, samaritanos, gentiles helenistas, o mejor conocidos como los temerosos de Dios, y el resto de los gentiles para con el Padre. But this afternoon we will study the first part of the events that happened with Peter and John, who came down to Samaria to pray for the new believers to receive the Holy Spirit. This afternoon and next week, God willing, we will see that the Holy Spirit descending on the Samaritans is not a standard nor a norm for the Church of Christ in all ages until His second coming. Listen to this. But this is a descriptive event in the book of Acts as means which our Lord Jesus Christ used to reconcile Jews, Samaritans, Hellenistic Jews known as the God-fearers, and the rest of the Gentiles to the Father. Y solo hay un punto en este sermón, hermanos. Y el primer punto es la imposición de manos en los versos 14 al 17, son los 4 versos. Como mencioné antes, hermanos, en la introducción, es de suma importancia poder entender este pasaje en luz del mensaje completo del libro de los Hechos. Si aislamos o si apartamos pasajes como este y los interpretamos independientemente, podemos caer en una grave falla de interpretación bíblica. Primeramente, debemos entender y recordar que el libro de los Hechos es un libro transicional. En otras palabras, en este libro de los Hechos, está sucediendo algo único en la historia de la iglesia de Cristo. Este libro podríamos fácilmente reconocerlo, llamarlo como el libro de los fundamentos apostólicos. This takes me to the first point of the sermon, which is only one point today, although it's very large. And we will find it in the 4 verses, 14 to 17, which is the imposition of the hands. As I mentioned before in my introduction, it is of utmost importance to be able to understand this passage in light of the complete message of the book of Acts. If we isolate or separate passages like this and interpret them in an independently manner,
we can fall into serious fall in biblical interpretation. First, we need to understand and remember that the book of Acts is a transitional book. In other words, something unique is happening. Something unique in the story, the history of the church is happening in this book. This book could easily be named as the book of the apostolic foundations. En este libro, hermanos, los apóstoles son revestidos con poder del Espíritu para poder ser testigos en toda la tierra, lo cual es el comienzo de la iglesia aquí en el Nuevo Testamento. En este libro, los apóstoles están poniendo los fundamentos del gobierno de la iglesia. En este libro, los apóstoles están predicando a las naciones el Evangelio de Cristo, algo que antes jamás os había sucedido en toda la Biblia. Nunca había sucedido esto. En este libro, los apóstoles nos están dando verdades y principios doctrinales, pero también este es un libro histórico, hermanos. Al ser este libro histórico, hay muchos sucesos únicos que jamás se repetirán en la historia de la iglesia, aún hasta nuestros tiempos. In this book, the book of the apostles are clothed with the power of the Holy Spirit to be witnesses throughout the earth, which is the beginning of the church here in the New Testament. In this book, the apostles are laying the foundations for church government. In this book, the apostles are preaching to the nations, something that have never happened before in the whole scriptures. In this book, the apostles are giving us truths and doctrinal principles, but also in this book, by being historical, because it's a historical book, there are many and unique events that would never be repeated in the history of the church, even into our day. Segundo, es mi deber mencionar y recordarles, hermanos, que este libro, el libro de los Hechos, no es solamente un libro histórico, sino un libro descriptivo. ¿Qué significa descriptivo? En otras palabras, es un libro que nos narra, que nos describe, que nos representa la historia de lo que hicieron los apóstoles. Debo recordarles también que este no es un libro prescriptivo. ¿Qué es prescriptivo? En otras palabras, no es un libro autoritativo, reglamentario u obligatorio en su totalidad. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a las prácticas, hechos y verdades doctrinales en el mismo libro escrito. Obviamente no me estoy refiriendo a que no debemos tomar este libro de los Hechos como la palabra de Dios. El libro de los Hechos es la palabra de Dios, la cual es inspirada, infalible, suficiente e inerrante. Second, it is my duty to mention that and remind you that this book, the book of Acts, it is not only a historical book, but a descriptive book. What does that mean? In other words, it is a book that tells us, describes us, or represents us the history of the facts and the deeds and the things that the apostles did. I must also remind you that this book is not a prescriptive book. What does that mean? It simply means that this book of Acts is not an authoritative, obligatory, or normative book in its entirety. Now, what am I saying about this? Am I saying that we shouldn't take this book of Acts as the Word of God? No, that's not what I'm saying. The book of Acts is the Word of God. Therefore, the book of Acts is an inspired, infallible, sufficient, and inerrant as the Word of God. Es entonces, hermanos, que surge la pregunta: si este libro de los Hechos no es un libro prescriptivo, sino un libro descriptivo, ¿cómo sabemos que es una regla o norma para la iglesia en todos los tiempos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que no? La respuesta es muy sencilla. Las verdades doctrinales escritas en el libro de los Hechos, que son una norma autoritativa para la iglesia en todos los tiempos, son aquellas verdades que encontramos escritas no solo los principios en el Antiguo Testamento, sino lo más importante, que encontramos esas verdades repetidas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, si los apóstoles lo enseñaron en el libro de los Hechos, y está repetido en los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales y aún en Apocalipsis,
entonces estas doctrinas se convierten en una regla o una obligación para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. It is then that the question arises. If the book of Acts is not a prescriptive book, but a descriptive one, how do we know what is a rule or a norm for the church in all times until the second coming of our Lord Jesus Christ and what not? Well, the answer is very simple. The doctrinal truths written in the book of Acts, they are authoritative and a rule for the church at all times, are those that we find written not only as principles in the Old Testament, but we also find those truths repeated in the New Testament. In other words, if the apostles taught it in the book of Acts, and we find those same truths in the Gospels, the Pauline letters, the general letters, and even Revelation, then it is a rule for the church at all times. Al contrario, hermanos, si las verdades doctrinales o los principios de las mismas no están escritos en ninguna otra parte de la Biblia, entonces no son una regla, no son una autoridad o no son una norma de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. En otras palabras, las verdades doctrinales escritas en el libro de los Hechos se interpretan a la luz de otros pasajes bíblicos donde estas verdades doctrinales son más claras y fáciles de entender. On the contrary, if these doctrinal truths or principles are not written elsewhere in the Bible, then they are not a rule, they are not a norm, or a standard for the Church of Christ at all times. In other words, what I'm saying is, the doctrinal truths written in the book of Acts, just as any other passage in the Word of God, are interpreted in the light of other biblical passages where those doctrinal truths are clearer and easier to understand. Hermanos, como lo mencioné en la introducción, este pasaje de Hechos, capítulo 8, versos 14 al 17, es crítico y de suma importancia. Y es de suma importancia, hermanos, porque a principios del año 1900 y a mediados de 1960, dos movimientos conocidos como pentecostal y carismáticos respectivamente se dieron origen. Estos dos movimientos son mayormente conocidos por la práctica de los dones espirituales, dicen ellos. Pero no solamente estos dones espirituales, sino que atribuyen estos dones a algo conocido como el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos. Es de suma importancia, hermanos, hablar de estos grupos, ya que según reportes de Pew Research Center, para diciembre de 2011 existían 584.080.000 pentecostales y carismáticos en el mundo. Estos dos grupos juntos componen el 27% de todos los cristianos en el mundo. El 8% y el 8% de la población del mundo. En este mismo estudio de Pew Research, los resultados mostraron que el movimiento pentecostal compone el 10.9% de la población en las Américas, en otras palabras, América del Norte, América Central y América del Sur. Los carismáticos componen el 15.8% de la población en las Américas, comparado con el 10% de la población total de cristianos evangélicos en las Américas. Esto significa entonces que la suma total de estos dos grupos combinados es de un total de 26.7% de la población total de las Américas, lo que significa, hermanos, que 1 de cada 4 personas en las Américas es carismático. Significa que cada 4 personas que conocemos, uno de ellos es carismático. Brethren, as I mentioned in the introduction of our sermon today, this passage of Acts 8:14 and 17 is critical and of utmost importance. And it is important because in the early 1900s and in the mid-1960s, two movements known as Pentecostal and Charismatic respectively originated.
These two movements are mostly known for the practice of what is known as spiritual gifts. But not only the spiritual gifts, but they attribute these gifts to something known as the baptism of the Holy Spirit. It is important to speak about these groups since according to Pew Research Center reports for December of 2011, there were 584 million of Pentecostals and Charismatics in the world. These two groups together make 27% of the total population in the world. Of all Christians in the world, and 8% of the total population in the world. In this same study from Pew Research, the results show that the Pentecostal movement makes up 10.9% of the population in the Americas. This is North America, Central America, and South America. Charismatics make up 15.8 of the total population of the Americas compared to the 10% of the total population of evangelicals in the Americas. This means that the sum of these two groups combined is 26.7% of the total population of the Americas. That would mean that 1 in every 4 people in the Americas is Pentecostal or Charismatic. So that kind of tells you that for every 4 people you meet, 1 of them is going to be Pentecostal or Charismatic. Pero hermanos, para poder reconocer bien estos grupos es necesario poder definirlos. ¿Quiénes son los pentecostales? Los pentecostales son miembros de diferentes denominaciones protestantes o iglesias independientes que sostienen la enseñanza de que todos los cristianos deben buscar una experiencia religiosa posterior a la conversión llamada bautismo del Espíritu Santo. Estas denominaciones e iglesias enseñan que aquellos que experimentan el bautismo del Espíritu Santo pueden recibir uno o más dones espirituales, incluyendo la capacidad de profetizar o pronunciar mensajes de Dios, practicar la curación física, hablar en lenguas, lenguajes espirituales, interpretar las lenguas, etc. Los carismáticos son miembros de denominaciones no pentecostales. Estos carismáticos son iglesias incluidas en las denominaciones católicas, ortodoxas y algunas protestantes que poseen por lo menos algunas creencias pentecostales y participan en algunas prácticas espirituales asociadas con el pentecostalismo, incluyendo la sanidad divina, la profecía, hablar en lenguas, en todas estas cosas. En otras palabras, los pentecostales fue el primer grupo que nació en el 1900, en 1960 el segundo movimiento de carismáticos. La diferencia entre estos dos es que los carismáticos invadieron las otras denominaciones. Este movimiento carismático se fue con los católicos, se fue con los bautistas, se fue con los presbiterianos, se fue con los luteranos. Es por eso que las iglesias hoy están revueltas y tienen de todo. To be able to recognize this groups well, it is necessary to be able to define them. And we are going to do that. Pentecostals. Pentecostals are members of distinct Protestant denominations or independent churches that hold the teaching that all Christians should seek a post-conversion religious experience called the baptism of the Holy Spirit. These denominations and churches teach that those who experience the baptism of the Holy Spirit may receive one or more spiritual gifts, including the abilities of prophesy or to utter messages from God, to practice physical healing, to speak in tongues, angelic tongues, and the interpretation of tongues, and all these things. Who the charismatics are? Charismatics are members of non-Pentecostal denominations, including Catholic, Orthodox, and some Protestant denominations who hold at least some Pentecostal beliefs and engage in at least some spiritual practices associated with Pentecostalism, including divine healing, prophecy, speaking in tongues, and all those things. What is the difference between these two groups? The difference between these two groups is the Pentecostals were born in the 1900s.
Charismatics were born in the middle 1960s, and the difference is that this charismatic movement infiltrated not only the Catholic Church, but Baptists and Lutherans and Presbyterians, and so that's why we have churches today that are all over the place and they believe all kinds of things. Estos movimientos, hermanos, toman pasajes como este de Hechos capítulo 8, versos 14 al 17, para defender que el bautismo del Espíritu Santo, según ellos dicen, es una experiencia secundaria en la salvación. En otras palabras, tú eres salvo y después tienes que experimentar eso. En otras palabras, hermanos, la persona primero cree en Cristo, se bautiza con agua y días, semanas, meses, años después, dependiendo cuán espirituales sean las personas, reciben el famoso bautismo del Espíritu Santo. Pero una interpretación literal que usan los pentecostales y carismáticos para defender sus prácticas erróneas, hermanos, no puede estar más lejos de un verdadero estudio exegético de estos pasajes. These movements take passages like this from Acts 8:14-17 to argue that the baptism of the Holy Ghost, as they say, is a secondary experience after salvation. In other words, the person first believes in Christ, second, it is baptized with water, and after days, weeks, months later, all depending on how spiritual the person is, they will receive the famous baptism of the Holy Spirit. But this literal interpretation used by Pentecostal and Charismatics to defend their practices cannot be farther from the true exegetical study of these passages. Por esta razón, hermanos, es que debemos entender qué es lo que realmente enseña este pasaje para poder evitar no solo caer en error de un mal entendimiento bíblico, sino que para cuando aquellos que defienden estas doctrinas nos pregunten que si ya fuimos bautizados con el Espíritu, podemos demostrarles, rectificarles e invitarles a meditar que tal enseñanza no está en las Escrituras. Como el teólogo R.C. Sproul lo dijo, y estoy de acuerdo con él, la perspectiva de los pentecostales y carismáticos del Pentecostés es demasiado baja y su comprensión de la importancia de Pentecostés en la historia redentora difiere de la comprensión que los apóstoles tenían de esta experiencia. En otras palabras, lo que R.C. Sproul dijo es que los pentecostales y carismáticos creen y practican como lo que creen y practican como Pentecostés es totalmente diferente a lo que los mismos apóstoles de Cristo interpretaban como Pentecostés. It is for this reason that we must understand what this passage teaches to avoid not only to fall into error, but when those who defend this doctrine ask us if we already have been baptized with the Holy Spirit or with the Holy Spirit, we can show them, rectify them, and invite them to meditate that such teaching is not in the Scriptures. As the theologian R.C. Sproul said, and I agree with him, quote, "The Pentecostal and charismatic perspective of Pentecost is too low, and its understanding of the significance of Pentecost in redemptive history differs from the apostles' understanding of this experience," end quote. In other words, what R.C. Sproul said is that Pentecostals and charismatics beliefs and practice of Pentecost, or the pouring of the Holy Spirit, is different from what the apostles themselves believed or understood what Pentecost was. En el verso 14, hermanos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Como recordamos por el verso 1, hermanos, aquí en el capítulo 8, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria y, más importante, excepto los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hasta este punto, como recordamos por la semana pasada, Felipe predicó el evangelio de Cristo en Samaria, bautizó a los cristianos. El pasaje dice, hermanos, que los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios.
Entonces enviaron a Pedro y a Juan. Es importante saber, hermanos, que cuando Lucas menciona Samaria había recibido la palabra de Dios, se refiere a la gente de Samaria. No está refiriendo a la ciudad ni al país, sino a la gente, porque no es todo el país, sino nada más los que recibieron la palabra de Dios. Esto es muy importante de recordar, dado lo que ya sabemos acerca de la relación entre judíos y samaritanos. Hace algunas semanas mencioné algo de esto. ¿Se acuerdan que no se querían unos a otros por diferencias que tenían, diferencias antiguas? Sino que no solamente eso, hermanos, sino que los samaritanos adoraban a Dios en un lugar diferente al templo de los judíos, por lo que leemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Hechos capítulo 4, versos 8 al 30. Now, verse 14 here says, "Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John." As we remember from verse 1 here in chapter 8, there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. In other words, the apostles stayed in Jerusalem. To this point, as we remember from last week, Philip preached the gospel of Christ and baptized the Samaritans. The passage says that the apostles heard that Samaria had received the word of God, and they sent Peter and John. Now, it is important to know that when Luke mentions Samaria received the word of God, he's referring to the people of Samaria, not a city, nor the country, but the people. Now, this is important to mention because, as we remember from a few weeks, the differences the Jews and Samaritans had that started in the book of Ezra, as we remember. But not only that, but the Samaritans worship God in a different place to the temple of the Jews, for what we remember of the encounter of Jesus and the Samaritan woman in John 4:8-30. Ahora, hermanos, los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. Esto llegó hasta la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles, en una decisión unánime, en otras palabras, todos juntos, enviaron a Pedro y a Juan. Debo mencionar también de pasada, hermanos, que esta es la última vez que Lucas menciona al apóstol Juan en el libro de Hechos, y también que la decisión de enviar a Pedro y Juan, hermanos, fue una decisión unánime. En otras palabras, fue una decisión de todos los apóstoles. Esto no se parece en nada a lo que la Iglesia Católica enseña, de que Pedro es el sucesor de Cristo y por eso ellos tienen papas. Nada que ver. Es todo lo contrario. La decisión fue de los 12. No fue solamente de Juan. Si la Iglesia Católica de veras quisiera seguir las enseñanzas de Pedro, haría esto, pero hace todo lo contrario. Now the Samaritans had received the word of God. This came to the church in Jerusalem, and the apostles, in a unanimous decision, in other words, all together, sent Peter and John. I should mention in passing that this is the last time Luke mentions the apostle John in the book of Acts. And also, that the decision to send Peter and John to Samaria was a unanimous decision. In other words, a decision that was all together by all the apostles. Now, this doesn't have any resemblance with what the Catholic Church teaches today, that Peter was the successor of Jesus and the popes are the successors of Peter. It doesn't have anything to do with it. The apostles made the decision together. It wasn't Peter who made the decision. So if they were truly following Peter's teachings, they would do what Peter's doing here. Verso 15. El verso 15 es la continuación del verso 14, no solamente en números, sino en la información que Lucas nos da. En este verso leemos que quienes descendieron oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan para que oraran por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. En los versos 9 al 13 de este capítulo 8, leemos que los samaritanos creyeron en el mensaje de Felipe, recibieron a Cristo en fe y se bautizaron. Pedro y Juan entonces tomaron acción, descendieron a Samaria con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Orar por los hermanos de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Verse 15. Here in verse 15 we read,
who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Now, this is a continuation of verse 14, not only in numbers, but in information. I must say that these verses 14 and 15, they might be taken together. But here in verse 15, the church in Jerusalem sent Peter and John to pray for the Samaritans to receive the Holy Spirit. In verses 9 to 13 of this chapter 8, we read that the Samaritans believed the message of Philip, received Christ in faith, and were baptized. Here in verse 15, Peter and John took action and went down to Samaria with one purpose and one purpose alone. That was that they would pray for the brethren of Samaria to receive the Holy Spirit. There is no doubt that the Samaritan brothers and sisters have been regenerated, justified, and sanctified by the Holy Spirit. Hermanos, no cabe duda alguna que los hermanos samaritanos habían sido regenerados, justificados y santificados por el Espíritu Santo. En otras palabras, eran salvos. No cabe duda que que los hermanos samaritanos ya habían sido salvos por el poder del Espíritu Santo, pero aún no habían recibido los dones extraordinarios como eran las lenguas, milagros y demás. Pedro y Juan descendieron para confirmar, atención a lo que estoy diciendo, para confirmar lo que Felipe había predicado. La acción de los apóstoles, hermanos, no fue una acción no para comprobar si Felipe estaba enseñando cosas que debería enseñar o no. Esta acción de los apóstoles al venir a Samaria, hermanos, fue para terminar lo que Felipe había comenzado en Samaria. There is no doubt that the Samaritan brethren had already been saved by the power of the Holy Spirit, but they had not yet received the extraordinary gifts such as tongues and miracles and so on. Peter and John went down to confirm what Philip had preached. The action was not to check if Philip was teaching something suitable or not. No, their actions was to finish what Philip had begun. Con esta acción, hermanos, los apóstoles dejarían en claro la autoridad apostólica que tenían. Con esta acción se comprobaría y se cumpliría por lo dicho Jesús aquí mismo en Hechos 1:8, que serían sus testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Con esta acción de Pedro y Juan a ir a orar por los hermanos, se comprobaría que estos nuevos convertidos fueran parte de una sola iglesia. Por los problemas entre judíos y samaritanos antes que ya he explicado, era probablemente posible, hermanos, que los samaritanos hayan querido ser independientes de la iglesia de Jerusalén. Pero con la acción de Juan y Pedro a descender y poner las manos sobre ellos, se demostraría que Dios había quitado las barreras entre judíos y samaritanos. La descendencia del Espíritu en los samaritanos era la comprobación que ellos ya pertenecían a la iglesia de Cristo y el vínculo que nos unía era ese mismo Espíritu Santo. With this action, the apostles would make clear the authority they had. With this action, it would be verified and fulfill what Jesus said here in Acts 1:8. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria to the end of the earth. With this action, the action of John and Peter, it will be verified that these new converts were part, listen to this, of one church. From what we know of the problems between Jews and Samaritans explained before, it was probably possible that the Samaritans might wanted to be independent from the church of Jerusalem. But with this action, the action of John and Peter coming down to pray for them, it would be shown that God had removed the barriers between Jews and Samaritans. The pouring of the Spirit was the verification that they already belonged to the Church of Christ, and the bond that united them was the very Holy Spirit. Verso 16. Es de suma importancia, hermanos, entender correctamente este versículo. Aquí leemos, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Los pentecostales y carismáticos, hermanos, forman su doctrina del bautismo del Espíritu Santo en versos como este, versos 16 y 17, aquí en el capítulo 8, para defender sus doctrinas. Es interesante que aún toman pasajes como Hechos 19 para confirmar, dicen ellos, sus creencias. Verse 16, it is very important to correctly understand this verse. Here we read that for he had not yet fallen to any of them, but they had only been baptized with the name of the Lord Jesus. Pentecostals and Charismatics formed their doctrine of the baptism of the Holy Spirit from verses like this one in verse 17. Here in chapter 8, it is interesting that they even take passages like Acts 19 to confirm their beliefs. Pero como mencioné antes, hermanos, si aislamos este pasaje de todo el libro de los Hechos, es cometer un error fatal. No podemos hacer esto. Ellos toman este pasaje y otros como el capítulo 2, el capítulo 10 y el capítulo 19 como una regla para todos los tiempos de la iglesia y repiten el verso 12 del capítulo 8 para formar una norma sistemática de que los cristianos de todos los tiempos, como los samaritanos, número 1, deben creer en el nombre de Cristo, número 2, ser bautizados con agua y número 3, ser bautizados por el Espíritu Santo en una experiencia independiente antes de las dos mencionadas, de las dos antes mencionadas. But as I mentioned earlier, if we isolate this passage from the entire book of Acts, it is to commit fatal error. They take Pentecostals and Charismatic, take passages like this and others like chapter 2, chapter 10, and chapter 19 as a rule, as a norm for the church of all times, and repeat verse 12 here in chapter 8 to form a systematic norm that Christians in all times, just as the Samaritans, number 1, must believe in the name of Christ, number 1, must be baptized in water, and number 3, must be baptized in the Holy Spirit as an independent experience to the two previously mentioned. Pero como he mencionado anteriormente, hermanos, el libro de los Hechos es un libro histórico y de transición. ¿Cómo podemos explicar el bautismo de los apóstoles mismos y la llenura del Espíritu Santo después? Cualquier pentecostal o carismático diría, eso es exactamente lo que creemos, como los apóstoles. Las personas tienen fe en Cristo, se bautizan con agua y después viene el bautismo del Espíritu Santo. But as I mentioned before, the book of Acts is a historical and transitional book. So then the question arises, how can we explain the baptism of the apostles themselves and the pouring of the Holy Spirit afterwards? Any Pentecostal or charismatic would say, that's exactly what we believe. You finally understand. We believe as the apostles. People have faith in Christ, are baptized with water, and then the baptism of the Holy Spirit. Pero si eso es lo que los carismáticos creen, hermanos, entonces deberían responder a esta pregunta. ¿Por qué los apóstoles no recibieron el Espíritu Santo hasta Hechos 2 después de la excepción de Cristo? La respuesta a eso es porque Cristo todavía estaba con ellos. No podían recibir el Espíritu porque Cristo estaba con ellos. En otras palabras, era un tiempo de transición. Como los apóstoles no podían recibir el Espíritu Santo porque Cristo todavía estaba con ellos, de esa misma forma, este recibimiento del Espíritu de los samaritanos es un acontecimiento único y de transición. No solo que tendrían que lidiar explicando esto, sino que tendrían que también explicar los hechos sucedidos en otros versículos que ellos mismos usan para defender sus doctrinas. Una vez más, una norma, número 1, creer en Cristo, número 2, ser bautizados con agua, y número 3, ser bautizados por el Espíritu Santo, como una experiencia independiente a las antes mencionadas. Pero como ya sabemos nosotros, hermanos, por Hechos capítulo 9, verso 17 y 18, vean lo que dice.
Ananías entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ven lo que dice después: al instante cayeron de sus ojos como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. En este pasaje, hermanos, Pablo primero creyó, segundo recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado. ¿Cómo interpretan, cómo explican los carismáticos ese pasaje? Este pasaje, hermanos, rompe completamente con la regla que ellos mismos han creado. No solo esto, hermanos, sino en Hechos, capítulo 10, verso 44 al 48, donde encontramos Pedro yendo a la casa de Cornelio. Esto es lo que dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos que escuchaban el mensaje, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar que el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido Espíritu Santo el mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Una vez más, hermanos, en este pasaje los hombres primero creyeron la palabra, recibieron el Espíritu y después fueron bautizados. Estas dos instancias, hermanos, rompen totalmente con la creencia y dogma sistemática del bautismo del Espíritu Santo de los pentecostales y carismáticos. Now, if that were to be true, then they must answer this question: why the apostles did not receive this Holy Spirit until Acts 2 and after the ascension of Christ? To which the answer is, because Christ was still with them. They could not receive the Spirit because Jesus was there. In other words, it is a time of transition. As the apostles could not receive the Holy Spirit because Christ was still with them, in the same way, this receiving this pouring of the Holy Spirit, the Holy Spirit on the Samaritans, is a unique and transitional event. Not only would Pentecostals and charismatics have to deal with this, but they would also have to explain the events that happen in other verses that they use to defend their own doctrines. Again, the rule that they have is: number one, you believe in the name of Christ; number two, you baptize in water; number three, you are baptized in the Holy Spirit. A person cannot be baptized in the Holy Spirit if he doesn't believe in Christ first. But as we know from passages like Acts chapter 9 verse 17 and 18, where we read: so Ananias departed and entered the house, and laying hands on him said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which ye came, has sent me that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Listen to this. Immediately something like scales fell from his eyes, and regained his sight. Then he rose and was baptized. In this passage, Paul first believed. Second, he received the Holy Spirit. And then third and last, he was baptized. This passage breaks completely with the rule that them themselves have created. Not only this, but in Acts 10, 44 to 48, we read, in the account of Peter at Cornelius' house. Listen to this. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And Peter said, can anyone withhold water for baptizing these people? And he commanded that to be baptized in the name of Christ. Here again, number one, the people believed in the word. Number two, they were baptized in the Spirit. And then number three, they were baptized. These two instances totally break with the systematic belief and dogma of the baptism of the Holy Spirit that Pentecostals and Charismatics hold. Verso 17 y último, hermanos. El verso 17 es la consumación del Espíritu descendiendo a los samaritanos. El pasaje dice que Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Con lo que recordamos de Hechos 6:6, hermanos, la imposición de manos es una práctica de bendición y de dar autoridad a otros. Probablemente esta práctica venía de la dedicación de los levitas en Números capítulo 8, verso 10. Práctica que siguió haciéndose solamente no aquí en el libro de los Hechos, ejemplos capítulo 13:3, capítulo 19:6, pero también en Primera de Timoteo capítulo 4:14 y capítulo 5:22. En este caso, el caso que nosotros estamos viendo, la imposición de manos es como un gesto de autoridad y solidaridad de los apóstoles con los samaritanos. Esta imposición de manos, hermanos, es para corroborar, aprobar, sellar lo que Felipe había hecho anteriormente. Verse 17. Verse 17 is the consummation of the Spirit descending on the Samaritans. The passage says that Peter and John laid hands on them and they received the Holy Spirit. As we recall from Acts 6:6, the laying of the hands is a practice of blessing and giving authority to others. This custom probably came from the dedication of Levites in Numbers 8:10, a practice that continue to be done not only here in the book of Acts, examples chapter 13 verse 3, chapter 19 verse 6, but also in 1 Timothy 4, chapter 4 verse 14 and chapter 5 verse 22. In this case, the laying of the hands is like a gesture of authority and solidarity of the apostles with the Samaritans. It is to corroborate, to approve, to seal what Philip had done. Una vez más, no es una norma para la iglesia que todos los creyentes de todos los tiempos practiquen la imposición de manos para dar el Espíritu Santo. Comparado con los casos anteriores en Hechos, capítulos 2, capítulos 9, capítulos 10 y capítulos 19, donde no en todas esas instancias se impusieran las manos para que el Espíritu Santo descendiera. Por estas razones, hermanos, es un error hacer una doctrina de uno o dos pasajes bíblicos. Again, it is not a standard for all believers of all times to practice the laying of the hands to give the Spirit to others. This passage, compared with other cases such as chapter 2, chapter 9, chapter 10, and chapter 19 of the book of Acts, where not in all instances the apostles laid the hands on the believers and the Holy Spirit descended on them. For this reason, it is a mistake to make a doctrine of one out of one or two biblical passages. Como mencionamos ya en repetidas ocasiones, hermanos, el recibir el Espíritu Santo, como aquí en el versículo 17, no es una norma y regla autoritativa para la iglesia de todos los tiempos. Es necesario entender el contexto bíblico de la venida del Espíritu Santo a los creyentes. En el libro de Números, capítulo 11, verso 24 al 29, leemos una narrativa en la cual Dios da su espíritu a los 70 ancianos de Israel para poder ayudar a Moisés a dirigir el pueblo. Pero dos de los ancianos que recibieron el Espíritu se quedaron en el campamento profetizando, y en los versos 27 al 29 leemos lo siguiente. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés de su juventud: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés les dijo: ¿tienes celos por causa mía? Después dice Moisés: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Esto, hermanos, que pronunció Moisés en Números, se convertiría en una profecía en Joel capítulo 2, verso 28. Vean lo que dice Joel. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. As we have already mentioned repeatedly, receiving the Holy Spirit, as here in verse 17, is not an authoritative norm or rule for the Church of Christ in all times. It is necessary to understand the biblical context of the pouring of the Holy Spirit to the believers.
In Numbers 11:24-29, we read an account in which God gives his spirit to the 70 elders of Israel to help Moses to lead the people. In that account, we read that 2 of the elders stayed in the camp prophesying, and in verses 29-27, we read the following. And a young man ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. And Joshua, the son of Nun, the assistant of Moses from his youth, said, My Lord Moses, stop them. Listen to Moses' answer. But Moses said to them, Are you jealous for my sake? Well, that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his spirit on them. Now, this was a desire of Moses. These words later will become a prophecy in Joel 2:28, in which we read the words, And it shall come to pass afterward that I will pour my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Años después, los apóstoles, Pedro, para ser más específico, dijo que la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 fue lo dicho por el profeta Joel en Joel 2:28. Es muy importante recordar, hermanos, que el Espíritu Santo descendió en Hechos 2, no a todos los hombres presentes en ese lugar. El Espíritu solo descendió, hermanos, en los 120 creyentes que Jesús había hecho sus discípulos y que lo habían seguido hasta el día de su ascensión. En otras palabras, la primera vez que el Espíritu Santo descendió en el libro de Hechos, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, fue a gente judía nada más. Quiero que mantengan eso en su mente. Nos adelantamos al capítulo 8, donde estamos ahorita. En este pasaje que estamos estudiando, el Espíritu Santo descendió sobre los samaritanos. Recordemos que los samaritanos son un grupo que no tenía muy buena relación con los judíos. En el capítulo 2 fueron judíos. Aquí, otra raza, samaritanos. Después llegamos al capítulo 10. Y en este capítulo 10 hay un grupo muy interesante. Este grupo era un grupo de gentiles que habían adoptado las costumbres de la religión judaica. En este capítulo leemos que Pedro fue a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo descendió sobre ellos aun cuando Pedro hablaba. Hasta este momento el Espíritu Santo ha descendido, aunque sí en 3 ocasiones diferentes. No debemos poner atención en el número de veces que el Espíritu Santo ha descendido. Debemos de poner atención en los grupos diferentes que el Espíritu ha ascendido. En otras palabras, capítulo 2, judíos. Capítulo 8, samaritanos. Capítulo 10, gentiles. 3 grupos diferentes. Years later, the apostles, Peter to be more specific, said that the pouring of the Holy Spirit in Acts 2 was what the prophet Joel said in Joel 2:28. It is very important to remember that the Holy Spirit descended in Acts 2. It was not to all the men present in that place. The Spirit descended only on the 120 believers that Jesus had made his disciples and the people that follow him until the day of his ascension. In other words, the very first time the Spirit descended in the New Testament was only in Jewish people. Now we fast forward to chapter 8, and in this passage we are studying today, the Holy Spirit descended upon the Samaritans. Now remember that the Samaritans are a group that did not have very good relation with the Jews. So at this point, chapter 2, they were Jews. Now chapter 8, they're Samaritans, they're different people's race. Now then we come to chapter 10, and in this chapter 10, there is a very interesting group. This group is known as the God-fearers. This group was a group of Gentiles who had adopted the custom of Jewish religion. In this chapter, we read that Peter went down to Cornelius' house, and the Holy Spirit came down upon them, and just as
Peter was speaking. Up until this point, the Holy Spirit has descended, although in 3 different occasions. I want you to pay attention more than the occasions and the people's groups. Luego llegamos hasta el capítulo 19, aquí en el libro de Hechos. En este capítulo, Pablo pregunta a los hombres efesios que si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos respondieron que ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. Luego leemos en este pasaje que Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estos 4 pasajes, hermanos, en el libro de Hechos es donde tenemos escrito que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. No hay otros pasajes. Pero es muy importante que nosotros notemos que los 4 grupos en los que el Espíritu Santo descendió. En Hechos 2 descendió sobre los judíos, de quienes viene la salvación. Aquí en Hechos 8 descendió sobre los samaritanos, un grupo que no era reconocido como legítimo por los judíos, aunque eran parte judíos. En Hechos 10 descendió sobre los hombres temerosos de Dios, un grupo de gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y en Hechos 19 descendió sobre los gentiles, aquellos que estaban apartados de Dios, aquellos quienes eran considerados como inmundos. Then we come to chapter 19, and in this chapter Paul asked the Ephesian men if they had received the Holy Spirit, to which they replied that they didn't even know there was the Holy Spirit. Then we read that Paul laid the hands on them and the Holy Spirit came upon them. And one thing I want you to keep in mind is that these 4 instances where we have written in the book of Acts that the Spirit came upon the believers, in chapter 2 of the book of Acts, the Spirit descended on the Jews, from whom the salvation comes. Here in chapter 8, the Spirit descended upon the Samaritans, which is a group not recognized as legitimate by the Jews, although they were part Jews. In chapter 10 of Acts, the Spirit descended upon the God-fearers, a group of Gentiles who have converted to Judaism. And in Acts 19, the Spirit descended upon the Gentiles, a group of people separated from God. Those who were considered as unclean in the past now were being introduced in God's family. Es entonces, hermanos, que nos damos cuenta que los acontecimientos escritos por Lucas en el libro de los Hechos acerca de la venida del Espíritu Santo en estos 4 grupos diferentes son para mostrar que Dios ha abierto la puerta a todos tipos de personas. Dios ha abierto la puerta a todas las razas. En otras palabras, estas 4 instancias son como 4 Pentecosteses. Pentecostés de capítulo 2, Pentecostés de capítulo 8, Pentecostés de capítulo 10, Pentecostés de capítulo 19. 4 ocasiones en las que el Espíritu Santo descendió para abrir la puerta a estos 4 grupos y de esa forma salvar a gente de todas las naciones. En otras palabras, estas 4 instancias, esas 4 ocasiones grabadas en el libro de los Hechos, vemos la universalidad del trabajo del Espíritu sobre los creyentes de todas las razas, gracias a la soberana gracia y misericordia de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11 al 19. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados de la incircuncisión, por tal llamada circuncisión hecha por la carne, por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo un nuevo hombre,
establecido así la paz para reconciliar con Dios, a Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cercas. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada en el Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos en la familia de Dios. It is then, the brothers and sisters, that we realize that those events written by Luke in the book of Acts about the pouring of the Holy Spirit in these 4 different people groups are to show that God opened the door to all kinds of people. God opened the door to all races. In other words, these 4 instances are like 4 Pentecosts. Pentecost of chapter 2, Pentecost of chapter 8, Pentecost of chapter 10, and Pentecost of chapter 19. These 4 occasions when the Holy Spirit descended upon the believers is a way of God saying that He's opening the door to these 4 groups and thus save people from all nations. In other words, in these 4 occasions recorded in the book of Acts, we see the universality of the work of the Spirit on believers of all races, thanks to the sovereign grace and mercy of God. Listen to what Ephesians 2:11-19 says. Therefore remember that one time you Gentiles in the flesh caused the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made by the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of the promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ you have once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one, has broken down His flesh and dividing the wall of hostility and abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the 2, so making peace and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him we both have access in one Spirit to the Father. Entonces, hermanos, es un error muy grave decir que el Espíritu Santo debe, atención a las palabras, debe descender a los creyentes como una experiencia secundaria a la salvación solamente porque está escrito en el libro de los Hechos. Porque eso es lo que dicen. Ahí está escrito, tiene que pasar. El derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes, escrito 4 veces en el libro de los Hechos, es para mostrar la gracia del Dios en la humanidad, hermanos. Para demostrar autoridad apostólica. Para demostrarle a los apóstoles mismos que Dios estaba salvando gente de todas las razas y naciones. Y para convertir el deseo de Moisés en una profecía. Para cumplir la profecía de Joel. Y para que nosotros aprendiéramos cuál es la correcta interpretación de los apóstoles de lo que es Pentecostés. So it is an error to say that the Spirit is poured on the believers as a secondary experience after conversion just because the book of Acts says that, because that's what it says. He says there, the pouring of the Spirit on the believers recorded in the book of Acts 4 times is to show us God's mercy to mankind. To show us the apostolic authority, to show to the apostles themselves that God is saving people from all races and all nations, turning them into one church. This is written to turn Moses' desire into a prophecy, to fulfill Joel's prophecy, and for us to understand the apostles' right interpretation of what Pentecost is. Hermanos, este pasaje que estudiamos el día de hoy refleja parte del trabajo del Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. Como ya hemos visto, la venida del Espíritu en estos 4 distintos grupos nos muestra la gracia y misericordia de Dios para con los hombres.
Dios en su infinito y predestinado plan ordenó el tiempo y las circunstancias para que estos hechos sucedieran. Pero estos hechos son parte de la historia del libro de los Hechos, no una norma para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. No necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo porque ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en la conversión. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos y griegos, esclavos y libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Tito capítulo 3 versos 5 al 7 dice: Él nos salvó, ¿quién? Cristo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que derramó sobre vosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Brethren, this passage that we have we studied today reflects part of the work of the Holy Spirit in the lives of the early Christians. As we have seen, the pouring of the Holy Spirit in these four instances in four different groups is to show us the grace and mercy of God to mankind. God, in His infinite and predestined plan, made the time and the circumstances for these things to happen in the right time. But these facts are part of the history of the book of Acts, not a standard, not a rule, not a command to the church of all times. We don't need to be baptized with the Holy Spirit. We have already been baptized by the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12:13 says, for in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all may drink of one Spirit. Titus chapter 3 verse 5 to 7 says, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration of the renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. We received the Holy Spirit in the time of conversion. Algunos de estos grupos pentecostales y carismáticos, hermanos, son tan dogmáticos que llegan a decir que si algún cristiano no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y no habla en lenguas, entonces no son salvos ni tienen el Espíritu de Dios. Pero estas interpretaciones literales, hermanos, no son nada más que peligrosas y destructivas. Sí, la Biblia se interpreta literalmente, pero eso significa que la Biblia se interpreta de acuerdo a su literatura. No todo lo que está escrito en la palabra de Dios debe de tomarse literal o como está escrito. Hay pasajes en la Biblia donde un burro habló. No porque un burro habló en la iglesia, nosotros debemos esperar que los burros salen hoy. Fue una sola vez. El Antiguo Testamento está lleno de leyes ceremoniales que nosotros no obedecemos el día de hoy. Los sacrificios en el templo, el apedreamiento a los hijos desobedientes, la circuncisión. Nosotros no practicamos nada de eso. No porque están escritos ahí lo vas a hacer. Estos pasajes, hermanos, son interpretados a la luz de toda la Biblia. No porque la Biblia dice eso, debemos hacerlo. Because some of these Pentecostal and charismatic groups are so dogmatic that they even say that if any Christians are not baptized with the Holy Spirit and do not speak in tongues, then they are not saved, therefore they don't have the Holy Spirit. But these literal interpretations of the Bible are nothing more than dangerous and destructive. Yes, we interpret the Bible literally, but that means that we interpret the Bible according to its literature. Not everything written in the Word of God should be taken literally as it is written. There are passages in the Bible where a donkey spoke.
Just because we read that a donkey spoke in the Old Testament, that doesn't mean that donkeys are going to be speaking today. The Old Testament is full of ceremonial laws that we do not obey today. The sacrifices in the temple, the stoning of disobedient children, the circumcision. We don't practice any of those things anymore. Passages like this are interpreted in light of the whole scriptures. Not because it's written in the Bible, we have to do it exactly the same. Pero desafortunadamente, hermanos, la mayoría de estos grupos pentecostales y carismáticos ponen las emociones y experiencias por encima de la misma palabra de Dios. Su frase favorita es: si no lo has sentido, si no lo has experimentado, nunca lo vas a entender. En una ocasión un hombre me dijo: hermano, tú sabes mucho de la Biblia. Si tan solo le pidieras a Dios que te bautizara con el Espíritu Santo, entenderías lo que estás enseñando. But unfortunately, most of these Pentecostal and charismatic groups put emotions and experiences above the very Word of God. His favorite phrase is, if you have not experienced it, if you don't feel it, you don't even know what it is. You don't understand it, they say. On one occasion, one man told me, brother, you know a lot of the Bible. But if you only pray to God to baptize you with the Holy Spirit, you would understand what you're talking about. Pero hermanos, tengamos cuidado de estos grupos, porque la ignorancia en la que viven es devastadora. Si alguien trata cosas del Evangelio con ellos y pone un poco de presión con preguntas sencillas de sus propias creencias, no saben qué creen ni por qué lo creen. Viven sus vidas basadas en las experiencias y sentimientos y no en la palabra de Dios. Lo más interesante es que cuando se les hace preguntas de qué es lo que creen y por qué lo creen, sus reacciones y respuestas son exactamente iguales que cuando una persona está lidiando con una persona católica. Cuando uno lidia con una persona católica y hace preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y no tienen respuestas a lo que creen, y se molestan y se enojan y ya no quiero hablar y me estás criticando y tú no eres nadie para decirme esto y yo creo lo que creo y respétame. Los carismáticos hacen lo mismo. Empiezas a preguntarles qué pasa con el Espíritu, por qué lo creen cuando dice la Biblia, y se molestan y ya no quieren hablar. Hermanos, oremos por estas personas. Hay muchas personas que están en estos lugares que no son salvos. Hay muchas personas también que no son salvas en otras denominaciones, debo decirlo. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a ser testigos fieles de su glorioso evangelio y que podamos defender la fe una vez dada a los santos. Brethren, I must warn you, be aware of these groups, because the ignorance in which they live is devastating. If someone treats the gospel things with them and put the little pressure on the things that they believe and question them about their beliefs and what they believe, they do not know a thing, because they live their lives based on experiences and feelings and not the Word of God. The most interesting of all is that when we ask them, why do you believe in the Spirit? Why this? Why that? The reaction is the same as those Catholics. When you speak to a Catholic and you ask them, why do you believe in the Virgin? Why do you believe in the saints? Why this? Why that? They get mad and they get angry. They don't want to talk to you anymore because they don't know what they believe. So, brethren, let us pray for these people. There are a lot of unsaved people in these churches, just as there are a lot of unsaved people in other denominations, I must say. Let us pray for God for His help to be faithful witnesses of His glorious gospel and to defend the faith once given to the saints. Vamos a orar, hermanos.